Hola, hola, qué alegría me da volver a estar aquí reunidas, tener estos tiempos de nuevo. Bueno, fueron buenas unas 2 semanitas, ¿verdad? De descanso y bueno, pues por todo lo que pasamos también en casa, nos cayeron realmente muy bien. Pero ya tenía muchísimas ganas de volver y tener estos tiempos. Lo que quisiera con todo mi corazón es poder tener los tiempos ya en este mismo lugar, pero con este salón pues lleno de mujeres, pero bueno, todavía no se puede. Así es de que seguiremos por estos medios hasta que nos permitan volvernos a reunir aquí todas juntas de manera presencial. Pero lo bonito de todo esto, y gracias a esta tecnología tan maravillosa, que aunque no podamos estar en el mismo lugar, sí podemos estar unidas, sí podemos estar juntas, en un mismo interés de conocer un poquito más a Dios, de amar un poco más a Dios, de adorarlo y de poder ir caminando cada día en ese plan maravilloso y perfecto que Él tiene para cada una de nosotras. Así es de que pues bienvenidas de nuevo y a todos también los hombres que por ahí se conectan, muy bienvenidos son a este tiempo de mujeres de éxito. Me encanta poder estar otra vez reunidas y quiero iniciar de alguna manera con un agradecimiento con todo mi corazón. De veras, gracias por cada una de sus oraciones. Si tú levantaste un momentito una oración por nosotros, yo quiero decirte gracias por hacerlo. Gracias por cada uno de los buenos deseos que recibimos a través de las redes sociales y lo apreciamos muchísimo. Sabíamos en este tiempo, pues, para los que no sepan, pues Carlos se contagió de coronavirus, entonces tuvimos en casa la visita del bichito, como dicen mis nietas, entonces pues fue un tiempo ahí medio complicado que vivimos, pero no nos sentimos solos realmente nunca, porque siempre hubo ese amor de toda la familia hacia nosotros, cuidándonos y todo. Gracias por sus oraciones, sus buenos deseos. Gracias a los que nos llevaron algo a casa. Yo quiero empezar dándole gracias a mis hijos, a los 6 que de alguna manera cada uno de ellos contribuyeron a que no saliéramos y a tener todas nuestras necesidades suplidas en estas 2 semanas que estuvimos, o pasaditas las 2 semanas que estuvimos ahí metidos en casa. Gracias a Andrés y Alejandra, gracias a Emanuel y a Karina, muchísimas gracias a Isaac y a Divine. De veras apreciamos mucho su amor, sus cuidados para con nosotros. También a la gente que nos llevó comida, yo quiero darle gracias a Víctor y Edna Simons, de veras gracias por lo que nos llevaron. A la chiquita nos consintió a Carlos y a mí con un rico pan que nos llevó de allá de Cananea. Estuvo aquí unos días y no dejó de bendecirnos. A sus papás, Rubén y Mirna, a Martín y Yoli, que también nos llevaron comida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Lo apreciamos muchísimo y a mí me llena de alegría el saber que soy parte de una gran familia. A mis hermanos y familiares a mis sobrinos, a Claudia, a Recendis, bueno, mil gracias a cada uno de ustedes, porque realmente ese tiempo fue complicado, pero tenemos un Dios que es increíble y maravilloso y siempre, y de cada una de las circunstancias que enfrentamos, nos saca adelante. Y fíjense que yo quisiera de alguna manera este día meditar un poquito acerca de algo que estamos viviendo el día de hoy. Yo quisiera que juntas meditáramos en el asunto del temor. Es un tema totalmente actual. Es un tema del día de hoy, de este instante, de este momento, para quizá muchos de los que pueden estar en este momento viendo la transmisión. El temor. El temor es la pandemia
que junto con el coronavirus está inundando el mundo entero. Y el temor es realmente algo sumamente dañino para nuestra vida. Y no solamente hablando de nuestras emociones, sino hablando de nuestro físico. El temor nos hace presa fácil de cualquier virus. Porque cuando tú y yo vivimos bajo temor, bajo estrés, todas nuestras defensas se bajan y somos presa fácil de cualquier virus, ya no digamos nada más del coronavirus al que le tenemos tanto miedo. Esta pandemia de temor es algo que tú y yo tenemos que aprender a enfrentarla, aprender a tener bajo control esa sensación tan fea que es el tener miedo. Está causando demasiados estragos en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios. Está causando estragos en nuestra salud, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra familia. Tenemos que hacer algo con el temor. ¿Qué hago? Podrías preguntarte en este momento. Sí, está bien, yo ya sé que el temor me baja las defensas, yo ya sé que el temor me mantiene paralizada muchas veces. Hay cosas que sí podemos hacer en este tiempo y no las hacemos porque tenemos miedo. Y eso nos está robando también aún bendiciones económicas. Porque el temor nos paraliza. Entonces tenemos tú y yo que como que agarrar el toro por los cuernos y decir, ok, este temor es algo real en este tiempo. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo le hago con ese miedo que quiere robarme mi vida, que quiere robarme mi paz, que quiere robarme mi salud? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para enfrentar el miedo? Nada a nuestro alrededor, la verdad, nos ayuda. Así sencillito, escuchamos las noticias y lo único que hacen las noticias es llenarnos de temor. ¿Cuántos muertos hay? Que los hospitales ya no tienen espacio, que están resurgiendo los brotes en los diferentes países y en México, que esto, que el otro, que la economía, que no va, ahora estaba oyendo que la economía no va a recuperarse en enero, que hemos perdido 11 puntos creo y que nada más vamos a recuperar 3, son las predicciones. O sea, tú oyes las noticias y lo único que te producen es incertidumbre, es miedo, que una vacuna por allá, que otra vacuna por acá, pero no hay nada serio. Realmente, mis amigas, tenemos que agarrar el toro por los cuernos. ¿Y qué voy a hacer para controlar, para tener bajo control el miedo? Porque el miedo, yo lo he aprendido en mi vida, el miedo no es algo que ya controlé, ya es algo que ya, mira, ya eso ya, ni me hables del miedo, porque yo ya lo tengo controlado. No es cierto. Si tú y yo somos sinceras, el miedo es algo que regresa. Un día lo controlamos, pero al día siguiente puede regresar. Y tenemos que aprender a dominar, a controlar, a tener bajo control al miedo. Y saben, yo me encontré una historia en la Escritura que me ha ayudado, que de hecho me ayudó en este tiempo que viví, porque, oye, yo les voy a ser bien sincera, yo tuve miedo. Oyes tantos muertos por coronavirus, que mi marido lo veo, hubo momentos en que sí se veía muy mal. ¿Qué crees que pasa por la mente de la mía, por ejemplo, la de mis hijos? La muerte. Y tienes miedo a perder a un ser querido. Te inunda el temor. Pero ¿cómo le hacemos, pues? Porque ahí está el miedo, no es algo que vamos a erradicar de nuestra vida y a lo mejor como pudiera ser quizá, no sé, algún vicio de alcohol y que tú puedas decir como testimonio, no, es que yo ya tengo 10 años que ya no tengo problema con el alcohol.
No, el temor no va a ser así. El temor es algo con lo que tenemos que estar batallando. Porque cuando no es un área que te da temor, al rato va a surgir otra área y al rato otra área. Y entonces tú y yo tenemos que aprender a tener el temor bajo control. ¿Cómo le hago? Vamos a ver una historia. A mí esta historia me encanta. Es la historia del rey Ezequías. Ezequías fue rey en Judá. Es la línea del rey David, de la familia del rey David. Y yo te voy a leer al principio. Si me acompañas, si gustas, si no, yo te lo leo. Está en 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el verso 1. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. O sea, ya tiene una palomita Ezequías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Ezequías era un hombre que amaba y siguió el ejemplo de su antepasado David. Él quitó los altares, dice en el verso 4, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nahustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. Otra palomita para Ezequías. Ezequías había decidido poner su confianza en Dios. Yo espero que tú y yo tengamos esa decisión clara en nuestra mente. Poner nuestra confianza en Dios. Esas son las cosas que Ezequías hacía. Era un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba. Era un hombre que había decidido poner su confianza en Dios. Dice que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Otra palomita dice que se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. ¡Wow! ¿Cuántas palomitas tenía Ezequías? Él se mantuvo fiel. Y luego seguimos leyendo, dice: el Señor estaba con Ezequías y por tanto tuvo éxito en todas sus empresas. Todo lo que hacía Ezequías tenía éxito. Era un hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios. Había decidido poner su confianza en Él. Se había mantenido fiel a Dios. Tenía muchas palomitas, tenía muchas cosas que había hecho bien. Y fíjense, ¿sabes lo que significa Ezequías? Dios es mi confianza. Toda su vida le dijeron: Dios es mi confianza. Era algo que traía en su mente: Dios es mi confianza, Dios es mi confianza. Estas eran las cosas en las que Ezequías estaba parado. Pero ¿saben qué? Aún para las personas, como vemos a Ezequías, con tantas palomitas a su favor, le vinieron los problemas. Así es. Ezequías, con todas estas cosas maravillosas que nos platica la Biblia, enfrentó problemas. Si tú me acompañas al verso 13, dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Esto es algo que creo que a ti y a mí nos conviene así como que entender. El que amemos a Dios, que hayamos decidido poner nuestra confianza en Él, que nos mantengamos fieles a Él, que seamos agradables a Él, que le amemos, que vivamos para Él, no nos exime de enfrentar problemas.
no nos exime de enfrentar circunstancias complicadas. Ezequías era un hombre de Dios. Todo lo que leímos ahorita, su nombre significa Dios es mi confianza. Él enfrentó ataque del enemigo. Él enfrentó a Sennacherib, que se levantó en su ejército y vino contra Ezequías a lastimarlo. ¿Sabes? Yo con esto no te estoy diciendo que tú y yo debemos vivir esperando malas noticias. De hecho, hay una parte en la Escritura que dice que no debemos tener temor de malas noticias. Pero mi querida amiga, cuando vengan los problemas, porque mira, no es profecía ni mi deseo, pero es una realidad, los problemas van a venir de una área u otra, ya lo hemos visto, lo hemos hablado mucho, pero a mí me gusta recalcar ciertas cosas y que estoy viendo en este pasaje. Van a venir los problemas. Entonces no nos asustemos, no preguntemos por qué, no hagamos más grande el problema, simplemente hay que agarrar el toro por los cuernos y enfrentar el problema. Pues aquí está Ezequías enfrentando una situación muy complicada. En el versículo 19 y 20, Sennacherib manda a su comandante en jefe a amedrentar al pueblo de Israel, a Ezequías y a todos los líderes de Ezequías. Y fíjense ahí en el versículo 19 de Segunda de Reyes 18, dice, el comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria, Sennacherib era, ¿en qué se basa tu confianza? Wow, el enemigo le está diciendo a Ezequías, cuyo nombre significa Dios es mi confianza, le está preguntando, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? El ataque inicial de Sennacherib fue contra esa confianza que Ezequías había decidido poner en el Señor. ¿En qué se basa tu confianza?, le dijo. Y si a ti te gusta leer, te animo a que leas todo el capítulo 18, porque vienen una serie de amenazas y de información para meter miedo. Y en eso estaban el comandante en jefe de Sennacherib, el enemigo, hablando de todo eso, cuando los administrativos y la gente que Ezequías había mandado, en el versículo 26 le dicen, Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joa, le dijeron al comandante en jefe, por favor, le dijo, háblele usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, porque el pueblo que está sobre el muro nos está escuchando. Y luego le contesta, pero el comandante en jefe le responde, ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor Ezequías y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y a voz en cuello gritó en arameo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías les persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Wow, o sea, era la información tremenda y a voz en cuello dice que empezaron a hablar. ¿Para qué? Para infundir, ¿qué? Miedo. Y les dijo, no se dejen engañar, ese Dios que dice Ezequías que los va a salvar, no los va a salvar. Y luego empiezan a mencionar todos los reinos
que Sennacherib, rey de Asiria, había conquistado. Y les decía, si esos reinos, sus dioses, no los pudo salvar, ¿por qué va a salvar su Dios sus propias vidas? Era impresionante el temor que estas personas querían infundir. No solamente en Ezequías, no solamente en sus jefes, sino en todo el pueblo. Y miren, yo veo esto y haz de cuenta que estoy viendo el día de hoy lo que está sucediendo. Hay una psicosis de temor. Hay una información mañana, tarde y noche que nos infunden temor, que ponen en duda nuestra confianza en Dios. Las circunstancias que nos rodean, la cartera vacía, el refrigerador vacío o la falta de un trabajo, de un ingreso, ese temor a contraer esa enfermedad que ha causado tantas muertes a nuestro alrededor. Todo eso es información. Hay un programa que dice información que cura, pero no, esta es información que mata, información que destruye. Y yo quiero que tú y yo esta mañana podamos ver qué pasó aquí con Ezequías. Porque mira, aquí tenemos la posibilidad de ver el final de la película. Y ante tanto miedo que estaba infundiendo este hombre a todo el pueblo de Judá, tuvieron un final increíble. Acompáñame, vámonos al final de la película para ver ¿qué pasó con ese rey que decía que nadie, que ni Dios lo iba a poder vencer? Ese rey que tenía tanta palabra en su boca para infundir miedo, para infundir temor, tanto poder, tanta realidad, porque ¿sabe qué? Sennacherib sí había conquistado muchos reinos, había matado a filo de espada a muchas personas, había conquistado muchas ciudades. Era una verdad lo que Sennacherib estaba diciendo, pero con toda y su verdad o su realidad, la verdad de Dios sobrepasó sus realidades. Y si me acompañas al capítulo 19, para ver el final de esta película, en el versículo 35 dice: esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su Dios, Nisroch, sus hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Mi querida amiga, este es el final feliz. Pero hubo un proceso muy complicado para Ezequías. Hubo un proceso de controlar el miedo de tal manera de lograr este final feliz que Dios había prometido. El temor no es algo que vamos a controlar a la primera. El temor es algo que tenemos que tener bajo control día a día, día a día. Miren, yo les voy a platicar la historia para no leer tanto y que no se nos vaya tanto el tiempo. Leímos ahorita cómo amedrentó al pueblo. Vienen estas personas que oyeron todas esas realidades del poder del rey Sennacherib contra Judá, y vienen y se lo platican a Ezequías el rey. Y ese rey que amaba, que había decidido poner toda su confianza en Dios, que había hecho todo lo que ya platicamos ahorita, ¿sabes qué pasó? Tuvo miedo. Ezequías tuvo miedo. Él ya había vivido milagros, él había visto a Dios obrar en su vida, pero ante esa información de la verdad, Ezequías tuvo miedo. Y mi querido amigo, no está mal enfrentar de momento esa sensación de miedo. El problema es dejarnos dominar por él.
Este Ezequías tuvo miedo. ¿Y sabe qué hizo? Fue luego con el hombre de Dios. ¿Y sabe qué le dijo? En uno de los versículos, ahí en el capítulo 19, verso 3, le dice: hoy es un día de angustia, de castigo y de deshonra. ¿Se puede usted identificar con esas palabras de Ezequías? El hombre que confiaba en Dios tuvo miedo. No te condenes por tener miedo. No te sientas alejado de Dios por tener miedo. No te sientas mal. Simplemente es una realidad que estamos viviendo, que trae esa información a nuestra mente y corazón y produce ese miedo. ¿Pero qué hizo Ezequías? Luego fue con Dios. Luego fue con Dios y le dijo: Dios, hoy es un día, esta es mi realidad, hoy es un día de miedo, hoy es un día de angustia. Y me encanta. Entonces ya ahí va con Isaías, que era el profeta en ese entonces, y Isaías le responde y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, Dios te va a dar una gran victoria. No te preocupes, Dios te va a dar una gran victoria. Dios va a mandar, va a poner un espíritu en él. En el versículo 7 dice: en él, de manera que, que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país, y ahí haré que lo maten a filo de espada. Lo que acabamos de leer, que fue el final feliz. Aquí Isaías ya le estaba dando esa palabra. ¿No te ha pasado que tienes miedo y viene una palabra y te llena de paz? Pero fíjense lo que pasa aquí. Ya había recibido esa palabra de parte de Isaías. Y regresa otra vez a Sennacherib y le manda una carta donde le dice, ahí en el versículo 10 del capítulo 19, le dice: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe. Cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarjadín, o de Ena, o de Iba? Wow. Él ya tenía una palabra de parte de Dios, pero viene otra información de parte del enemigo Sennacherib, poniendo en duda. ¿Y sabes qué pasó? Ezequías vuelve a tener miedo, vuelve a tener temor. ¿Pero qué hace Ezequías? Va con Dios. Y ahora se pone él directamente a orar con Dios y a clamar. Mi querido amigo, con esto yo quiero establecer una verdad. El temor es algo que va a regresar a tu vida y a la mía, pero tenemos todas las herramientas de parte de Dios en nuestra vida para que tú y yo podamos controlar ese miedo, para que tú y yo lo podamos tener bajo nuestros pies, para que podamos tú y yo no ser dominados, que el temor venga y se baje a nuestros pies. Y luego otra vez, otra circunstancia complicada enfrentamos, viene el temor y lo bajamos a nuestros pies, porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos da esa capacidad, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, no te sientas mal si tú eres una persona como Ezequías y sientes temor. Yo te puedo abrir mi corazón esta mañana. Estas semanas pasadas que vi a Carlos mal, yo tuve miedo, claro que tuve miedo. La información, esa era la realidad que yo estaba viendo. Por un lado oyes la cantidad de muertos por coronavirus y por otro lado estás viendo a tu esposo enfermo de esa misma enfermedad que ha matado a tanta gente. Pero ¿sabes qué? El problema no es tener miedo.
El problema es permitirle que sea el estilo de vida tuyo y mío. Aquí Ezequías vemos en dos ocasiones, en la misma circunstancia, llenándose de miedo, pero bajando ese miedo y poniéndolo bajo sus pies. Y a eso te quiero invitar esta mañana. Y voy a hablar la semana que entra vamos a seguir hablando de este tema, de esta historia. Pero el día de hoy yo quisiera dejar en tu mente unas llaves. Número 1, tenemos que identificar la forma de actuar del temor. Tenemos que identificar las estrategias que utiliza el miedo para controlarnos. Porque la mejor manera de enfrentar al enemigo es conociendo al enemigo. Los grandes equipos de muchos deportes lo que hacen es, van a enfrentarse contra el Barça, por ejemplo, los de fútbol. ¿Y qué hace el equipo que va a enfrentarse contra el Barça? Se pone a ver las estrategias del Barça para poder contrarrestarlas. Se pone a ver partidos donde el Barça usa sus estrategias para de tal manera él poder saber cómo contrarrestarlas. Y yo quisiera que tú y yo seamos conscientes de las estrategias que utiliza el temor para controlar nuestras vidas y cuidarnos de ellas. Lo primero que hizo aquí con Sennacherib, con Ezequías y el pueblo de, Israel, de Judá fue poner en duda que Dios obre a tu favor. Lo primero que les dijo ahí en el capítulo 18, en el verso 19, díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Luego al final del 20, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Mi querida amiga, amigo que nos estás viendo, poner en duda el poder de Dios es la principal estrategia que nos va a mantener en miedo. Esas preguntas que nos hacemos, porque aquí se las hizo el comandante en jefe de Sennacherib, pero muchas veces nos las hacemos nosotros mismos. Y ponemos en duda, por un lado puede ser que alguien ponga en duda el poder de Dios. Yo no tengo ese problema, porque yo sé que Dios puede. He visto su poder simplemente en la escritura, al crear el universo, al con su sola palabra crear el mundo en que vivimos. O sea, su poder no está en tela de juicio, pero ¿alguna vez tú has dudado que Dios quiera usar ese poder a tu favor? Yo creo que esa es una duda que tenemos que aprender a reconocer y echar fuera de nuestra vida. ¿Tú alguna vez has dudado que Dios quiera bendecirte? Que Dios quiera usar ese poder que sí sabemos que tiene, pero ¿lo va a usar a mi favor? ¿Lo va a usar a mi favor? ¿Querrá Él hacerlo? ¿Seré lo suficientemente buena, justa, para poder hacer que Dios me voltee a ver y que use su poder para salvarme de esta situación económica? ¿Seré lo suficientemente importante para que Dios use su poder para bendecirme? Son dudas que vienen a nuestra mente. Y cuando le damos chance a esas dudas en nuestra vida, es cuando el temor nos abraza y nos controla y nos paraliza. Mi querida amiga, yo quiero decirte esta mañana que el deseo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es bendecirte. Y que Dios no está esperando que tú seas justa, pura, inmaculada para poder utilizar todo su poder a favor tuyo. Las verdades de Dios son las que tienen que
eliminar estas dudas en nuestra mente. Aquí dice que somos como la niña de sus ojos, que es la justicia de Jesús la que nos limpia y nos hace aceptos delante del Padre. El día de ayer en la mañana en la oración estuvimos viendo cómo tenemos entrada directa al Padre y con la libertad de pedirle a todo lo que querramos al Padre en el nombre de Jesús. No se trata de quiénes somos nosotros, mi querida amiga. No se trata de qué tan justa eres. No se trata de qué tan buena eres o qué tan importante eres para que Dios se fije en ti. Se trata de que Jesucristo ya pagó un precio por ti. Y Él quiere mover todo el poder que Él tiene a favor tuyo. No tenemos que convencerlo. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Aún en los momentos más complicados, el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Así es de que estas verdades hay que meterlas en nuestra mente y corazón y poder identificar que esa es una estrategia del diablo para que tú y yo vivamos bajo temor. No permitamos esas dudas. Echémosla fuera de nuestra mente cuando venga esa idea. ¿Seré lo suficientemente buena para que Dios quiera usar su poder a mi favor? ¿Sabes qué podemos respondernos a nosotras mismas? Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio, porque tú derramaste tu sangre y tu justicia. Así de justo y santo como eres tú, así me haces a mí, porque su sangre limpia mi vida de todo pecado. ¿Seré lo suficientemente importante para que Dios use su poder a mi favor? Claro que sí. Tú fuiste tan importante, yo fui tan importante que Él mandó a su Hijo para salvarnos. Que estas verdades echen fuera esas dudas en nuestro corazón. Otra duda que viene es por la mucha información de la realidad que vivimos. Sennacherib le estaba diciendo puras verdades, le decía, ¿dónde están todos esos reyes? Ya no estaban. Asiria los había conquistado y los había matado, eran verdad. El poder de Sennacherib era real. El poder del coronavirus es verdad. Yo no creo tantas cosas que a veces dicen que no existe y que es un invento para meternos miedo. No, es verdad. Pues yo ya lo tuve en casa. Yo ya vi cómo se puso Carlos. He escuchado cómo se han puesto gente querida, como mi querida Tere, como tanta gente, Ariadna y su familia, tantas personas bellísimas que amamos y que han enfrentado esta situación del coronavirus. Es verdad la economía, es verdad, pero mi querido amigo, tú y yo, amiga mía, tenemos las verdades de Dios que dicen mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Esta es la verdad. La realidad de mi vida es quizá mi cartera vacía, pero mi verdad es esta. Y con la verdad podemos echar fuera el temor. Metiéndonos la verdad, no nada más las noticias, sino la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. La estrategia del enemigo era la información. Cuando le dicen al comandante en jefe de Sennacherib, le dice el equipo de Ezequías, le dicen, oye, háblanos mejor en arameo, nosotros sí te entendemos y así el pueblo no va a tener temor. Ellos le dijeron, no, lo que queremos es que todo el mundo oiga, lo que queremos es que el miedo les llegue a todos. Y esa es la estrategia del miedo, hablarnos tanto de la realidad que se nos olvida la verdad. Y lo último que tenemos que tener mucho cuidado con el temor es esa oportunidad de hacer pactos con el temor. Es esa tendencia que tenemos de pactar con el enemigo, de acomodarnos y decir, ok, pues el temor está ahorita en todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene temor, pues ¿qué le hace? Yo también, ni modo. Y hacemos un pacto con un estilo de vida de temor.
Esa es otra estrategia del temor para controlarnos, para dominarnos y para pisarnos. Aquí les platico rápidamente, si tú quieres leerlo en Segunda de Reyes 18, viene cuando viene el primer ataque de Sennacherib. ¿Y sabes qué hizo el rey de Asiria, Ezequías? Quiso hacer un trato con el enemigo. Y dice en el verso 15, así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas de los quiciales del templo del Señor. Lo importante aquí es que Ezequías hizo un trato con el enemigo y le entregó no sé cuánto, o sea, le entregó toda la plata que había en el templo del Señor. Haciendo el rey, aquí arribita dice, el rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Fue el trato que Ezequías hizo con Sennacherib. ¿Y sabes qué pasó? Cuando le entregó toda esa plata y todo ese oro, de todas maneras vino a amedrentar y a querer controlar a Ezequías. El trato con el temor no nos va a ayudar. El acostumbrarnos a vivir con él no va a ser bueno. Siempre va a haber un cobro cuando hacemos un trato con algo que Dios no nos dio. Si Dios no nos dio un espíritu de temor, no hagas pacto con él. No te acomodes al temor. No quieras convivir con el temor. El temor hay que agarrarlo por los cuernos y someterlo. El temor no es algo con lo cual tú y yo podemos hacer tratos. Por favor, te lo pido, no te acostumbres a vivir en miedo. El miedo hay que enfrentarlo y dominarlo. La semana que entra vamos a seguir hablando ahora estrategias de cómo dominarlo, pero ahorita con estas tres nos quedamos. Hay que identificar al enemigo, cómo actúa. Número 1, pone en duda tu confianza en Dios y mi confianza en Dios. Número 2, demasiada realidad y poca verdad. Eso nos domina y nos lleva al temor. Y el ofrecimiento de pactos, de aprender a vivir con el temor. No, tú no aprendas a vivir con el temor, mi querido amigo, no aprendas a vivir con el temor. El temor es algo que tenemos que echar fuera, que controlar, que pisar, mantenerlo controlado, mantenerlo bajo nuestros pies. Y entonces podremos vivir vidas de acuerdo al propósito maravilloso de Dios, vidas llenas de gozo, como veíamos ayer en la oración, vidas llenas de paz, de descanso. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer ahorita una oración donde le vamos a declarar la guerra al temor. Si tú eres una persona que quizá ya habías hecho un pacto con el temor, ya te habías dicho, bueno, ni modo, esta es la vida que me está tocando llevar, voy a aprender a vivir con temor. Yo te invito este día a que rompas ese pacto y que ahora le declaremos la guerra a ese temor para que no nos paralice, para que no nos baje las defensas, para que podamos vivir en la paz a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Así es de que juntas vamos a orar. Señor, primeramente queremos darte las gracias porque en toda circunstancia tú estás con nosotros. Porque sintamos o no sintamos tu presencia, tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que Dios, yo te doy gracias por esa bendición sobre nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Y el día de hoy, Señor, tomamos la decisión de romper todo pacto que hayamos hecho con el temor. Toda decisión mental o aún hablada de aprender a vivir con el temor. Señor, rompemos ese pacto con el temor. Rompemos esa idea de aprender a vivir con el temor.
Nos vamos a la verdad de tu palabra que dice que tú no nos has dado un espíritu de temor. 1000 veces en la escritura nos hablas de no temer. Por eso el día de hoy nos levantamos en contra de ese temor en nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a reconocer cuando las dudas están entrando a nuestra mente. Ayúdanos a llenarnos de verdad en vez de tanta realidad que estamos viviendo. Ayúdanos a llenarnos de esa verdad de tu palabra que está por encima de las realidades. Esa verdad que recibió Ezequías de la libertad y de la victoria que tú les ibas a dar. Estaba muy por encima de la realidad del poder de Sennacherib. Señor, ayúdanos a llenarnos de la verdad de tu palabra, a llenar nuestra mente y nuestro corazón, más que de la realidad que estamos viviendo, llenarnos de la verdad de tu palabra, porque la verdad nos hará libres, libres del temor. 1000 gracias te damos, Señor. Gracias porque el deseo tuyo es bendecirnos. Yo levanto a cada familia, a cada persona que está ahorita enfrentando una situación de salud con el coronavirus. Señor, dales dirección de cómo actuar. Dales tu palabra, dales tu paz, dales tu presencia, tu abrazo en esos momentos conflictivos y difíciles que están viviendo. Levanto a cada persona que está enfrentando una situación económica también, para que tú derrames tu poder a favor, les des esa idea que puedan llevar a cabo para traer dinero, para ser productivos. Mi amado Dios, que por encima de la realidad que estemos viviendo, las verdades de tu palabra sean establecidas en nuestra vida. Muchísimas gracias por este tiempo, por la bendición de tu presencia en cada hogar. 1000 gracias, Señor. Amén. Mi querida amiga, sigue disfrutando tu cafecito, sigue meditando en estas verdades. La semana que entra vamos a seguir hablando de Ezequías y de cómo Dios le dio esa gran victoria sobre el temor. Tú y yo podemos vivir de victoria en victoria, sometiendo al temor cada uno de los días de nuestra vida. Les mando un abrazo con mucho cariño a cada una de ustedes. Un abrazo con todo mi amor y bueno, creemos y esperamos que más pronto, cada vez estamos cerca, más pronto nos vamos a reunir. Que Dios las bendiga muchísimo y nos vemos mañana en la oración de la mañana a las 8 de la mañana. Ahí las espero. Que Dios las bendiga mucho. Un abrazo.